Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, la verdad, está cambiando las reglas del juego en la medicina clínica. El Consenso Mexicano sobre Hipertensión Arterial 2026, propuesto por el grupo Greta. Y, a ver, no estamos hablando de una simple actualización del librito o de ajustar un par de cifras. Esto es un giro de 180 grados. La evidencia nos grita que necesitamos replantearnos urgentemente cómo entendemos y, sobre todo, cómo tratamos la presión alta. Y para que vean el peso de este nuevo enfoque, escuchen esta frase directa del consenso. Si mido mal, diagnostico mal, trato mal y fracaso. Así, sin rodeos. El punto clave aquí es que si no empezamos con una medición exacta, absolutamente todo el esfuerzo que hagamos después no sirve de nada. Simplemente no va a haber beneficios para el paciente. Para que todo esto quede súper claro, vamos a dividir este análisis en 5 puntos muy concretos. El nuevo paradigma, la conexión Macareña, el efecto dominó de la medición, un algoritmo de tratamiento que es bastante simple, y cerraremos con los 10 mandamientos de la hipertensión. Empecemos con el primer punto, el nuevo paradigma de la hipertensión. Fíjense en cómo ha cambiado la cosa. Antes veíamos a la hipertensión casi como un problema aislado, ¿no? Como si fuera nada más cuestión de bajar un numerito en el baumanómetro y ya. Pero bueno, la ciencia actual es tajante. La hipertensión es solo una pieza de un rompecabezas muchísimo más grande, lo que los expertos llaman un fenotipo cardiorrenometabólico complejo. O sea, ya no es un lobo solitario, es parte de un sistema gigantesco que está todo conectado y tenemos que tratarlo de forma integral. 70%. A ver, detengámonos ahí un segundito. Si iniciamos el tratamiento con un solo medicamento, lo que antes era lo más normal, la famosa monoterapia, tenemos cerca de un 70% de probabilidad de fracasar, 7 de cada 10 veces. Intentar controlar la presión hoy en día atacando por un solo frente es prácticamente una receta garantizada para fallar en la inmensa mayoría de los casos. Necesitamos entrarle con mucha más fuerza. Y esto nos lleva perfecto a nuestro segundo punto, la conexión Macarena. Sé que suena un poco técnico, pero vamos a desmenuzar este acrónimo paso a paso, porque es la clave de todo este enredo. Macareña nos habla de cómo el cuerpo es un todo. Empezamos con factores metabólicos, como la diabetes tipo 2. Luego el tejido adiposo, o sea, esa grasa visceral que es peligrosísima. Le sumamos broncas cardiovasculares, la rigidez arterial progresiva, el daño renal y respiratorio, como la apnea del sueño. Problemas enterohepáticos, como el hígado graso, complicaciones neurológicas y, por supuesto, la hipertensión arterial. Tratar la presión sin ver esta película completa es como querer tapar el sol con un dedo. Para poner esto en perspectiva real, los números de la práctica diaria son bastante alarmantes. Entre el 70 y el 80% de las personas que llegan a consulta de atención primaria ya están en un nivel de riesgo cardiorrenometabólico alto o altísimo desde su primerísima visita. Y si a la hipertensión le sumamos diabetes, obesidad o daño renal, el riesgo se va por las nubes. La verdad, ni siquiera necesitamos calculadoras complejas para darnos cuenta de que hay que actuar rapidísimo. Pasemos al punto número 3, el efecto dominó de la medición. Como decíamos al principio, la precisión lo es absolutamente todo. Hay reglas muy estrictas. Usar el manguito correcto en el consultorio, dejar que la persona repose 5 minutitos y hacer 2 tomas separadas, anotando siempre la más alta. Pero el verdadero cambio de juego aquí es este. Si existen dudas o si la presión sale en ese rango límite de 120 a 159, el monitoreo ambulatorio de 24 horas o el automonitoreo en casa se vuelven un requisito totalmente obligatorio para confirmar. Es la única manera de evitar ese efecto dominó y no regarla con un mal diagnóstico. Bien, vamos al punto 4, un algoritmo de tratamiento simple. Para atacar este problemón, el consenso nos da 3 pasos súper sencillos. El paso 1, que rompe completamente con la vieja escuela, es arrancar la gran mayoría de los casos con una combinación dual, es decir, 2 medicamentos pegándole a vías distintas desde el día 1. Si pasa un mes y la cosa no baja, nos vamos al paso 2, que es sumar un tercer fármaco, y el paso 3 ya es para los casos más rebeldes de hipertensión resistente. Pero ojo, asegurándonos primero de que sí se estén tomando sus medicinas, para entonces ya meter opciones más fuertes como la espironolactana. Ahora, ¿cómo le damos todo esto a las personas? Esto es fundamental. Olvídense de recetar múltiples pastillas por separado. El consenso es fuertísimo en recomendar que siempre se busque una combinación de dosis fija en una sola pastilla. Piénsenlo, si le quitamos a alguien el peso de andar abriendo 5 cajitas diferentes cada mañana, la probabilidad de que se apegue al tratamiento y no lo abandone aumenta drásticamente. Y todo este plan de ataque tiene una meta que no es negociable. Hay que llevar esa presión por debajo de los 130/80 en un plazo de 3 meses como máximo. Aquí la clave es sacudirnos la inercia clínica. Si pasan entre 4 y 6 semanas y esos números no llegan a la meta, hay que ajustar el tratamiento sí o sí.
El conformismo en estos casos sale carísimo. Y así llegamos al último punto, los 10 mandamientos de la hipertensión. Para este consenso de GR Tiata, la salud se tiene que ver de forma completamente holística. Bajar el número de la maquinita es apenas una parte de la ecuación. Para de verdad proteger a la persona, el tratamiento también tiene que incluir terapias con estatinas para controlar los lípidos, bajarle el sodio, adoptar una dieta saludable y muy nuestra, como la dieta de la milpa, y claro, poner atención a las vacunas y buscar una reducción de peso que se mantenga a largo plazo. Para amarrar bien todo esto y cerrar con todo, vamos a repasar rapidísimo estos 10 mandamientos innegociables. 1. Los síntomas no nos dicen qué tan grave es el problema. 2. Medir bien, siempre y en todas partes. 3. Adiós a la monoterapia inicial. 4. Usar combinaciones fijas desde el primer día. 5. Ir por esa meta estricta de menos de 130/80. 6. Tener siempre en la cabeza la conexión macareña. 7. Cero inercia clínica, hay que moverse. 8. Educar a los pacientes para empoderarlos. 9. La pastilla única siempre gana. Y 10. Entender de una vez por todas que este compromiso médico es para toda la vida. Para despedir esta revisión, les dejo una pregunta que da mucho en qué pensar. ¿Estamos tratando de verdad la integridad de la persona o nada más andamos correteando un número aislado? El Consenso 2026 nos dice clarito que la medicina ya evolucionó. Tenemos que dejar atrás esos tratamientos a medias y meternos de lleno a manejar el fenotipo cardiorreno-metabólico completo. Es un plan estructurado, con la mejor ciencia de respaldo y hecho especialmente para salvar vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y mantengan esa curiosidad siempre a tope.